cuidado intensivo pediátrico del programa de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá. Angélica preparó una charla muy bonita que revisamos con sus profesores y nosotros, y creo que les va a gustar mucho. Angélica, tienes el auditorio. Les recomiendo cerrar micrófonos si quieren participar por el chat, por favor. Doctor, muchas gracias. Un momento, voy a compartir. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla, perdón? Se ve bien. Sí, perfecto. Habla un poco más duro tal vez o más cerca al micrófono. Ya lo arreglo. ¿Ahí ya me escuchan bien? Mucho mejor. Listo, doctor, gracias. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Angélica Rodríguez, soy pediatra de la Universidad del Rosario y residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Rosario. Como presentó el doctor Pablo, vamos a hablar hoy de ventilación mecánica en patrones de baja distensibilidad. El contenido de esta charla es muy amplio, por eso vamos a tocar los aspectos clave de cada uno de estos ítems. Primero, para hacer alusión al título de nuestra charla, debemos recordar qué es distensibilidad. Distensibilidad sabemos que es la relación entre el volumen y la presión, que en nuestro sistema respiratorio hablamos de presión transpulmonar. En esta gráfica tenemos una curva de distensibilidad, el haz ascendente y descendente de la expiración. La insuflación pulmonar empieza a partir del volumen de cierre o la capacidad de reserva inspiratoria. Posteriormente va a haber un volumen pulmonar estable hasta que la presión transpulmonar vence la tensión superficial. Posteriormente va a haber una apertura de las vías aéreas y esto nos va a marcar el punto de inflexión inferior. Después de que esos alvéolos están reclutados, va a haber una insuflación alveolar con una expansión lineal de las vías aéreas y posteriormente, a medida que se acerca este volumen a la capacidad pulmonar total, vamos a marcar el punto de inflexión superior. Esto es importante conocerlo, ya que nosotros debemos manejar como intensivistas nuestra ventilación en el sitio óptimo de la distensibilidad pulmonar, evitando el bolotrauma y el ateletrauma. En cuanto a la enfermedad restrictiva, se caracteriza por la reducción en el volumen pulmonar, la capacidad residual funcional y la distensibilidad. Nuestro modelo principal es el SDRA, del que vamos a hablar en la mayor parte de la charla. Sin embargo, debemos tener claro que hay otras patologías que también comprometen la distensibilidad. El SDRA es un síndrome clínico de edema pulmonar no cardiogénico que se caracteriza por daño alveolar y endotelial, inflamación pulmonar y se caracteriza principalmente por una disminución en la distensibilidad pulmonar y en la capacidad residual funcional, manifestado clínicamente por hipoxemia e infiltrados radiográficos típicos. Inicialmente se había descrito en neonatos la enfermedad de membrana hialina que comprometía la distensibilidad. Sin embargo, la primera persona de hablar en adultos fue Hashbar en 1967. Posteriormente, en 1994, se publicó el Consenso Euroamericano con los criterios, pero que tenían muchas falencias. Y es hasta el 2012 cuando se publican los criterios de Berlín, que son los criterios que rigen actualmente a adultos. Sin embargo, hasta el momento no había nada escrito en pediatría. Por eso, el grupo de pediatras de Palisi encuentran que los niños tienen condiciones predisponentes, etiología y respuesta a la terapia diferentes, y en el 2013 se reúne este grupo de investigadores y hacia el 2015 hacen la publicación del consenso de recomendaciones pediátricas para SDRA, en el que participan diversas unidades internacionales y locales nacionales. Importante destacar entre los criterios de SDRA de este consenso que excluyen pacientes con enfermedades pulmonares y adicionalmente tienen en cuenta el índice de oxigenación, el índice de saturación y la SAPI para aquellos pacientes con los que no se cuenta con gases arteriales para calcular el índice de oxigenación. Adicionalmente tienen en cuenta poblaciones especiales, niños con cardiopatías cianóticas, enfermedad pulmonar crónica, disfunción del ventrículo izquierdo y incluyen las definiciones de riesgo que amplían la cantidad de pacientes que pueden detectar estos criterios.
Estas son algunas de las imágenes que se pueden encontrar en el SDRA. Sabemos que es una enfermedad heterogénea y por lo tanto tiene una variabilidad en los hallazgos radiológicos, infiltrados desde leves a moderados, severos, difusos y focales. Adicionalmente, la TAC también se puede utilizar como diagnóstico, como imagen diagnóstica. En cuanto a la epidemiología, hay varias series que describen en pediatría, sin embargo, el estudio más grande que hay actualmente es el estudio PARDI, que es realizado por los mismos investigadores del grupo Palici. Incluye 147 unidades de cuidados intensivos pediátricos con niños que van desde las 2 semanas hasta los 17 años. Se encuentra que en menores de 5 años hay una incidencia de 2.2 a 5.7 por cada 100.000 personas por año. Se diagnostican el 2.3 al 3% de los ingresos a unidad de cuidados intensivos, 8 a 10% de los ventilados, tiene una mortalidad estimada del 17 al 33% y también sabemos que el SDRA grave tiene una mortalidad 3 veces mayor que el leve a moderado. Hay una cosa importante a destacar y es que los niños se mueren menos que los adultos, pero hay más años de vida productivos perdidos a nivel social. En cuanto a la etiología, tenemos que la pulmonar es la principal causa, correspondiendo a cerca del 86.6%, y entre estos la neumonía es la principal causa. Esto encontrado en algunas series y confirmado en el estudio PARDI, en el que encuentran que más del 60% del SDRA es causado por neumonía. Y entre los virus o los gérmenes más frecuentes está el virus sincitial respiratoria y la influenza. Cabe destacar que entre las causas extrapulmonares, la sepsis corresponde a cerca del 82.9%. Algo importante para resaltar también es que los niños con antecedente de prematuridad, cáncer o compromiso inmune tienen factores de riesgo o estos funcionan como factores de riesgo de más mortalidad. Y la mortalidad va a ser más baja en la causa pulmonar, que es la más frecuente. En cuanto a la fisiopatología, debemos conocer cuáles son esos mecanismos en el alveolo sano que nos permiten mantener una adecuada permeabilidad y que el alveolo esté normalmente insuflado con aire. Por una parte, van a estar los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que forman una barrera selectiva formando una monocapa de células alveolares. Los neumocitos tipo 1 van a servir de estructura al alveolo y van a permitir el intercambio gaseoso. Las células alveolares tipo 2 son aquellas que van a producir surfactante. Otra parte importante son las bombas iónicas, las bombas de sodio, potasio, canales de sodio, bombas de sodio, potasio, ATPasa y los canales de sodio epiteliales. Lo que van a permitir estos canales es mantener la permeabilidad del alveolo y van a formar, junto con la barrera endotelial, una estructura que no va a tener, que no va a llenarse de líquido. Los macrófagos son una parte importante de esta estructura y son la principal célula involucrada en la defensa ante algún germen o agente extraño. Por otra parte, cabe destacar las uniones intercelulares que corresponden a las uniones epiteliales y a las uniones endoteliales. Por una parte, las células endoteliales están conectadas por uniones intercelulares que comprenden uniones estrechas y uniones adherentes o adherentes. Las uniones estrechas van a estar compuestas por claudinas y ocludinas, así como por proteínas de la sonura cludens, que estas a su vez se van a anclar a las fibras de actina y por lo tanto van a formar una barrera muy fuerte e impermeable a todos los solutos y a los líquidos, pero muy permeable para el intercambio gaseoso oxígeno y CO2. También van a estar en estas uniones las moléculas de adhesión de unión. Como les dije, hay dos tipos de uniones. Las uniones adherens, su principal proteína va a ser la caderina endotelial vascular. Esta lo que va a hacer es que media el contacto célula-célula a través de su dominio extracelular y tiene un papel clave en la función de barrera. La proteína P100 catenina se une y estabiliza a la cadenina, que está unida al citoesqueleto de actina a través de la alfa y la beta catenina. Otro factor importante es el TIO2, que es una quinasa del receptor de quinasa que actúa en concierto con la proteína tirosinfosfatasa endotelial vascular y la desfosforila estabilizándola. Las uniones epiteliales pues van a ser uniones estrechas. Como les dije, la importancia pues, de estas uniones es que forman una barrera que restringe incluso el paso de solutos pequeños y líquidos, pero permite la difusión de dióxido de carbono y de oxígeno. Cuando hay una lesión alveolar,
se va a desencadenar una respuesta inflamatoria que se va a dividir en fases. Las primeras 72 horas a una semana se van a llamar la fase exudativa. Posteriormente va a estar la fase proliferativa que se va a dar entre los 7 y los 10 días. Posteriormente la fase fibrótica de 10 a 3 semanas y la fase de resolución por último. Vamos a desarrollarlas en las siguientes en las siguientes diapositivas. Entonces, la fase exudativa se caracteriza principalmente por una lesión alveolar difusa. Esta lesión va a ser causada, puede ser por la lesión directa, debido a una variedad de factores como ácidos, virus, daño pulmonar asociado al ventilador, hiperoxia o algunas bacterias. Esto va a desencadenar inevitablemente una lesión inflamatoria secundaria desencadenada principalmente por los macrófagos. Estos a su vez van a producir quimiosinas como factor de necrosis tumoral y algunas interleuquinas como la 6 y la 8, que como vamos a ver más adelante van a ser importantes ya que se ha descubierto que cuando están elevadas en los pacientes son factor de mal pronóstico. Posteriormente, estas quimiosinas van a activar a los polimorfonucleares que van a producir proteasas, especies reactivas de oxígeno y bombas extracelulares de neutrófilos que van a producir lesión endotelial directa. Va a haber también una activación de monocitos que van a mediar la muerte celular a través de la producción del ligando inductor de apoptosis. Por otra parte, las plaquetas se van a unir a los monocitos y a los neutrófilos y van a prolongar o propagar la respuesta inflamatoria. Como la permeabilidad va a estar dañada, va también a permitir el ingreso de glóbulos rojos dentro del alveolo, los cuales van a liberar hemoglobina, que va a producir también lesión a través de mecanismos dependientes de oxidantes. ¿Qué va a producir todo esto? Va a producir una muerte celular de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, una pérdida de la adhesión célula-célula con la ruptura de las uniones intercelulares, una lesión de la membrana plasmática y todo esto va a producir un aumento de la permeabilidad endotelial y epitelial. Esto va a producir entrada de líquido rico en proteínas al alveolo, lo va a inundar, va a producir depósitos de fibrina, como podemos ver acá, depósitos de membrana hialina, que es la característica típica histológica del SDRA, y adicionalmente va a haber un daño en las bombas iónicas y por lo tanto una imposibilidad de sacar todo este líquido hacia el espacio intersticial. Esto va a aumentar el espacio muerto y va a producir alteraciones de la ventilación-perfusión. En la fase proliferativa, el objetivo es restaurar la homeostasis del tejido. Va a haber una expansión transitoria de fibroblastos residentes, va a haber una formación de una matriz provisional, una proliferación de células progenitoras, va a haber adicionalmente una fagocitosis de neutrófilos, una restitución de las uniones y la función de barrera epitelial y endotelial y una sobreproducción de acuaporina 5 que va a permitir la salida del líquido interalveolar. En la fase fibrótica, que va a ser la más difícil de ventilar en nuestros pacientes, debido a que va a haber un daño extenso de la membrana basal a reepitelización inadecuada o retrasada, va a haber fibrosis intersticiales e intraalveolares con una dificultad en la producción de surfactante. Adicionalmente va a haber un depósito extenso de matriz extracelular llevando a fibrosis intersticial y alveolar, va a haber proliferación de fibroblastos y obliteración de los microcapilares. En cuanto a la reparación alveolar, van a jugar tres principales mecanismos. Por una parte va a estar el reensamblaje de las uniones de las células endoteliales, que va a estar mediadas por receptores ROP4 y el receptor de tirosinquinasa, que permiten la asociación nuevamente entre P100-catenina y caderina endotelial vascular. Va a haber una reparación del epitelio dañado con una proliferación de neumocitos tipo 2. Esto gracias principalmente a algunos factores de crecimiento, como podemos ver acá, tal como el factor de crecimiento de queratinocitos, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de hepatocitos y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Adicionalmente, y de forma similar, las rutas transcripcionales van a ayudar a producir la transdiferenciación de neumocitos tipo 2 en neumocitos tipo 1, en especial la vía de la beta-catenina. Los fibroblastos y las células endoteliales secretan factores de crecimiento epitelial, por ejemplo, el factor 1 derivado de células estromales, derivado de plaquetas, que va a estimular a las células endoteliales a secretar metaloproteinasa de matriz, especialmente la 14, la cual va a escindir o a romper
el factor de crecimiento epidérmico que va a estar unido a la heparina y de esta manera va a permitir que éste se libere y se una a su receptor con la transdiferenciación de neumocitos tipo 2. Otra parte importante es que cuando hay una lesión muy grande o muy grave, los progenitores alternativos como los progenitores epiteliales que expresan queratina 5 que vemos acá y las club cell se van a movilizar para proliferar y diferenciarse en neumocitos tipo 2. Por otra parte, va a haber una restauración de las bombas iónicas con sobreexpresión de, de estos canales de sodio y de acuaporinas, y en especial la 5, que va a permitir que se drene todo el líquido y los sólidos que hay intraalveolares. Va a haber una reparación de los poros de la membrana, va a haber las mitocondrias dañadas se eliminan mediante mitofagia y adicionalmente los macrófagos van a eliminar todos los detritos. Después de conocer toda esta fisiopatología, debemos tener en cuenta las diferencias entre el niño y el adulto. La formación del cartílago de la vía aérea va a ser incompleta, la resistencia de la vía aérea va a ser mayor con la disminución del radio de la vía aérea, la distensibilidad de la caja torácica va a ser mayor debido a la osificación incompleta de la pared torácica, la maduración alveolar va a ser incompleta, por lo tanto va a haber una disminución en la capacidad residual funcional, el principal músculo de la respiración en los niños va a ser el diafragma, va a haber un riesgo de remodelación vascular mayor debido a la alta resistencia vascular pulmonar durante la transición perinatal, y sabemos que los niños tienen requerimientos metabólicos mucho más altos. ¿Cuál es el resultado clínico? Va a haber una heterogeneidad en la distribución alveolar y de las unidades alveolares. Van a haber unos alveolos que estén hiperinsuflados, otros normoinsuflados con un colapso de las pequeñas vías aéreas, y van a haber unas secciones atelectásicas dependientes de la gravedad que suman todo el edema pulmonar. Esto similar a un resorte helicoidal cuyos digamos, segmentos se van a ver más colapsados a medida que se vean más sometidos a las fuerzas gravitacionales. ¿Esto qué nos va a producir? Nos va a producir zonas con mayor ventilación y zonas con menor ventilación o atelectásicas, y por lo tanto una pérdida del volumen funcional global disponible para hacer un intercambio gaseoso. Esto nos da el llamado baby loom, que es un concepto funcional. Todo esto se va a traducir en hipoxemia, alteración de la ventilación perfusión, shunt intrapulmonar, aumento del espacio muerto y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Esto es algo importante. Debemos saber que el SDRA es un síndrome clínico heterogéneo, tanto en la clínica, en la mecánica ventilatoria entre paciente y paciente, y en el mismo pulmón, en las manifestaciones, en las radiografías y en la etiología. Por esto, muchos investigadores se han enfocado en descubrir cuál es un tratamiento específico, y se han dado cuenta que quizás la falla en este descubrimiento de las terapias adecuadas corresponde a que el SDRA es un síndrome muy grande, pero que tiene características particulares que se pueden agrupar en ciertos subfenotipos. Las intervenciones pueden ser probadas en cortes más específicas para la realización de ensayos clínicos, y la investigación entonces da como estas dos tendencias: un enriquecimiento pronóstico que va a hablar de estos subfenotipos de pacientes con mayor riesgo de malos resultados, y el enriquecimiento productivo que va a seleccionar a los pacientes con mayor probabilidad de responder a una terapia dada. Basados en este concepto, se han descrito el subfenotipo como más conocido, es el subfenotipo hiperinflamatorio. Va a corresponder cerca del 30 versus el 70% del fenotipo hipoinflamatorio, y varios ensayos clínicos han demostrado que en los pacientes en que está más elevada la interleuquina 6, 8 y la porción libre del factor de necrosis tumoral, así como la disminución del bicarbonato y de la proteína C, van a tener mayor mortalidad y menos días libres de ventilador. Por otra parte, se proponen otra clasificación de subfenotipos como el fisiológico. Sabemos que los pacientes que tienen una PAFI menor a 100 van a tener mayor mortalidad. Aquellos pacientes con una fracción de espacio muerto y una presión de conducción mayor también van a tener más mortalidad. El subfenotipo clínico, sabemos que el trauma, el SDA directo, el SDA focal tienen menor mortalidad, y aquellos pacientes con lesión renal aguda van a tener unos peores desenlaces. Otro subfenotipo puede ser el biológico, que nos da una clasificación genómica, transcriptómica, proteómica y metabólica, y se ha demostrado que midiendo ciertos genes o proteínas en la sangre va a poder clasificar en pacientes en que tengan un peor pronóstico.
Esto nos habla de un enfoque de medicina de precisión para la ventilación con protección pulmonar, que requiere considerar 4 factores clave en cada paciente. Primero, identificar a los pacientes con predisposición biológica a la lesión pulmonar. Segundo, la presencia y gravedad de la heterogeneidad mecánica espacial dentro del pulmón, y esto nos va a permitir detectar los beneficios anticipados de las intervenciones en escala de protección pulmonar. Adicionalmente, los posibles efectos adversos no intencionales de las cointervenciones y dar una terapia indicada a pacientes que posiblemente sí nos van a responder a estas. En cuanto al manejo, es básicamente de soporte, nos vamos a enfocar un poco más a la ventilación mecánica protectora, la cual como objetivo tiene proveer un adecuado intercambio gaseoso, evitando la lesión secundaria. Como le he dicho durante la charla, el SDRA tiene o se caracteriza por una heterogeneidad del compromiso de las unidades alveolares, y todas las intervenciones encontradas para mejorar la supervivencia del SDRA ejercen su efecto al prevenir la ventilación mecánica inducida por el ventilador. Por lo tanto, nuestro enfoque de ventilación mecánica debe ser evitar el bolotrauma, el ateletrauma, el barotrauma, el ergotrauma y el biotrauma, que es la lesión pulmonar final. Todo esto son las bases para la ventilación mecánica protectora. Sabemos que cuando no implementamos la ventilación mecánica protectora, aumentamos, digamos, todas las lesiones, tanto focales como a nivel sistémico, se van a activar muchos mecanismos de apoptosis celular, falla multiorgánica y al final la muerte. Para entender un poquito más la ventilación mecánica protectora debemos tener claros ciertos conceptos. El estrés, que habla de las fuerzas de tensión, y es la fuerza aplicada por unidad de área sobre la cual se aplica. En nuestro sistema pulmonar vamos a hablar de la presión transpulmonar, y es esa fuerza que nosotros ejercemos en el sistema pulmonar para poder mover los volúmenes. Esta va a estar dada por la presión alveolar menos la presión intrapleural. Esto nos va a generar digamos, un gradiente o una fuerza adicional que se va a reflejar en el estrés que nosotros le ejercemos a ese sistema respiratorio. Va a estar dada la presión alveolar, como no la podemos intrapleural, perdón, como no la podemos medir directamente, algunos estudios lo han hecho mediante la presión esofágica. La presión alveolar se puede medir al final de la expiración mediante el PEP y al final de la inspiración mediante la presión meseta. Vemos que la relación entre estas presiones va a ser directamente proporcional al estrés que le suministremos al sistema respiratorio. Dado que nosotros habitualmente no medimos la presión esofágica, nos vamos a basar en la presión meseta o plató. Esto nos habla de una presión protectora. Otro concepto importante es el strain, que es la deformación, que va a ser el cambio en la dimensión de una estructura respecto a su dimensión original. En el sistema respiratorio nos habla del cambio en el volumen dividido por el volumen inicial. Y nos habla de la deformación en grados variables del citoesqueleto pulmonar. Vemos acá en esta gráfica la franja azul, capacidades y volúmenes pulmonares. Vemos que en la capacidad de reserva, en la capacidad residual funcional, donde también tenemos el PP cuando estamos en ventilación mecánica, hay una longitud de la fibra pulmonar cero. Cuando nosotros metemos un volumen al pulmón, vamos a elongar esa fibra y por lo tanto le vamos a ejercer más strain o deformación. Si nosotros ponemos un volumen mucho mayor, le vamos a generar, como vemos acá, un mayor strain o mayor deformación. Esto nos habla de un volumen protector. Adicionalmente, si nosotros queremos manejar un volumen más bajo y correr este volumen en una mejor sección de la curva de distensibilidad, podemos reclutar unidades alveolares. Y esto lo manejamos mediante un PEP óptimo, aumentando la capacidad residual funcional y el reclutamiento alveolar. También sabemos que en materiales elásticos la tensión es directamente proporcional al estrés. De este concepto deriva otro concepto que es la driving pressure, o delta de presión o presión de conducción. Este es un concepto nuevo en el que se están enfocando muchos estudios y es la presión meseta menos el PEP, la PEP. Y nos habla de la tensión pulmonar global y vemos que además va a ser inversamente proporcional a la compliance. ¿Esto qué significa? Que si nosotros queremos manejar un volumen específico, cuando se cae la compliance, como vemos, va a tener un delta de presión mucho mayor, o sea, una driving pressure mucho mayor. Y por lo tanto, mayor strain. El rango seguro en adultos está entre 15, 10 para pulmón sano, o las series también describen 10 para SDRA severo. Esto se ha demostrado en múltiples estudios en los que la presión de conducción o driving pressure sirve como factor pronóstico independiente para hablar de mortalidad.
En niños hay varios estudios, perdón, no hay muchos estudios. Este es uno de los estudios que no era su objetivo principal, pero encuentran que no se puede medir mucho porque todavía los pediatras ventilamos mucho por presión y por lo tanto no se encuentra la driving pressure. Sin embargo, ellos hacen una medición de la PICO menos la PEP y encuentran que ante mayor rango va a estar asociada a mayor mortalidad. Por otra parte, vamos a tener SHIR o la lesión por cizallamiento, y sabemos que los alvéolos vecinos comparten un tabique interalveolar y por lo tanto son mecánicamente interdependientes. Cuando hay atelectasias o sobredistensión, como vemos, ese tabique interalveolar va a sufrir también lesión. Acá también vemos algo importante de la interdependencia alveolar y es que cuando nosotros con PEP no logramos reclutar bien ese pulmón, lo que vamos a generar es un strain dinámico focal sobre solo una unidad alveolar, pero cuando lo logramos reclutar más unidades alveolares, vamos a dividir ese strain dinámico. Por otra parte, un concepto también importante es la potencia y es cómo suministramos todos estos parámetros. Traigo esta fórmula no para que nos detengamos en profundidad, pero quiero que vean algo importante y es que la frecuencia respiratoria va a estar en dos partes de esta fórmula, el volumen va a estar elevado al cuadrado y el PP va a estar acá importante. Y todo esto en relación con la elastancia y la resistencia del sistema respiratorio. Aquí además podemos ver en el rectángulo superior izquierdo que representa el estiramiento de la línea de base de las fibras, que va a ser la energía requerida en cada entrega de volumen. En el triángulo azul o el triángulo azul va a representar la energía requerida para superar las propiedades elásticas o deformación dinámica que la podemos ver acá en la curva de presión-tiempo. El paralelogramo representa la energía para superar las propiedades resistivas y el triángulo inferior la tensión estática. Importante que quiero que vean en esta gráfica es que los componentes principales son driving pressure, PP y volumen tidal. Y esto en un tiempo determinado. Cuando no podemos suministrar estos parámetros de una forma adecuada, vamos a causar algo que se llama ergotrauma, que habla de potencia. Este es un estudio pequeño en un modelo animal en el que someten a unos cerditos a un alto volumen corriente en el grupo A y frecuencias respiratorias diferentes y en el grupo B a un volumen corriente más bajo y frecuencias respiratorias más altas. Lo importante de este estudio es que sin importar los parámetros, cuando se aplican más de 12 joules de potencia, va a haber más lesión pulmonar. Esta es una fotografía que quería traer a colación porque esta es la fotografía de microscopía electrónica donde vemos un alveolo que no está ventilado con protección. Entonces, ¿cuáles van a ser esas estrategias de ventilación protectora? Ya sabiendo la fisiología, sabemos que de dónde viene un volumen corriente bajo ajustado a la compliance, un PEP óptimo, limitar la presión plató a menos de 28 o 29 a 32 en pacientes con menor compliance, mantener los parámetros fisiológicos permisivos, aceptar una acidosis respiratoria, excepto en algunos casos, y estudiar también driving pressure, que a pesar de que no está dentro de nuestro consenso o los artículos ampliamente conocidos, sabemos que hay varios estudios, tanto locales como internacionales, que se están llevando a cabo. Esto va a reducir la mortalidad. Acá tenemos otras estrategias en amarillo, las que tienen un poco menos de evidencia o por lo menos unanimidad en los conceptos y las azules las que sí. Adicionalmente, sabemos que debemos manejar restricción hídrica, no uso de maniobras de maniobras de reclutamiento todavía en pediatría están aprobadas. La sedación va a ser dirigida, mínima pero efectiva, adecuada, que permita el acople y evite las disincronías y que vaya a ser dirigida mediante escalas. El bloqueo neuromuscular, que no se debe aplicar de rutina, pero sí está optimizado, se puede optimizar en SDRA grave durante las primeras 24 o 48 horas. No se recomiendan los corticoides como terapia de rutina, sin embargo sabemos que en el fenotipo hiperinflamatorio parece que sí hay alguna respuesta. No uso rutinario de surfactante, la posición prono cada vez toma más fuerza, tanto en pediatría como en adulto, y en el momento se recomienda para ese área severo. No uso de óxido nítrico de rutina, BAFO no supera a la ventilación mecánica convencional, vamos a hablar ya más de eso, y ECMO en SDRA grave. Todo basados en los parámetros de protección. La ventilación mecánica no invasiva se recomienda para los niños que estén en riesgo con SDRA, de SDRA, perdón.
Los niños con inmunodeficiencia se sabe que tienen mayor riesgo de complicaciones, no se utiliza la cánula nasal de alto flujo para enfermedad grave y saber que debemos intubar a los pacientes rápidamente cuando no tienen mejoría, ya que la ventilación no invasiva puede aumentar el riesgo de muerte cuando se intenta en pacientes con hipoxemia severa. Otra estrategia ventilatoria es la ventilación de alta frecuencia. Sabemos que esta mediante un diafragma mantiene frecuencias oscilatorias muy altas suprafisiológicas con presiones medias óptimas de la vía aérea mayores que en la ventilación mecánica convencional. Esto nos va a permitir tener la ventilación en un rango seguro de distensibilidad, evitando la sobredistensión y el desreclutamiento. Cuando nos fallan encontrar estos dos puntos equilibrados, vamos a tener más riesgo de lesión mecánica inducida por el ventilador, mayor compromiso hemodinámico y teniendo en cuenta que tiene alta demanda de flujo inspiratorio y que aumenta las disincronías, hay que manejar una adecuada sedación. Todavía nos seguimos basando en PALIC, dado que hay algunos estudios que lo favorecen, hay otros que no. Se sabe que es una medida de rescate que tenemos que ingresar tempranamente a ella con índices de oxigenación por encima de 30 en 2 mediciones seriadas. Y esto es importante y lo quería traer porque hay un estudio que se está llevando a cabo, que es el estudio PROSPECT, que involucra 45 unidades de cuidado intensivo, 30 de Estados Unidos y 15 internacionales, que estudian prono y bafo en SRA. Esperaremos los resultados de estos. Además, el ECMO es una terapia ya de rescate para un SDRA grave. En algunos artículos se recomienda para pacientes con hipoxemia refractarias y con PAFIs menores de 60. Hay que ver que el paciente tenga un pronóstico adecuado y debe ser mediada mediante un equipo definido, incluyendo un apoyo administrativo, dado que no todas las unidades cuentan con estos servicios. Otras medidas, nutrición adecuada y temprana, se prefiere la vía enteral, líquidos restrictivos, transfusiones restrictivas para evitar el riesgo de trali, bicarbonato no se recomienda definitivamente, la succión traqueal no tanto, pero si se realiza debe ser succión traqueal cerrada para evitar el desreclutamiento alveolar, la fisioterapia solo en pacientes que sean muy secretores. A manera de conclusión, no existe una estrategia única para la ventilación con protección pulmonar. Los objetivos de ventilación deben individualizarse de acuerdo con la evaluación clínica, incluida la mecánica pulmonar global y regional, teniendo en cuenta el posible subfenotipo biológico, evaluar el perfil de riesgo-beneficio específico del paciente para poder ofrecer la estrategia de ventilación adecuada en el momento adecuado y saber que hay un gran campo de exploración en la ventilación mecánica protectora, en especial en pediatría, que motiva a la investigación. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido una charla útil y un agradecimiento especial a todos nuestros docentes, especialmente a los de la Fundación Cardioinfantil y la Clínica Infantil Colsubsidio. Angélica, felicitaciones, creo que hiciste una charla de muy alto nivel.